Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver en el versículo 4 al versículo número 24. Y los tres audios van a ser lo mismo. El tema que voy a tocar van a ser los adoradores en espíritu y en verdad. Y dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que los adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí está la palabra de Dios. Habíamos visto la otra vez que la samaritana, algunos creen que por ahí se estaba escapando porque él había confrontado con su pecado de que ella no estaba casada, y pues quizás hace esta pregunta: ¿cuál es el lugar? O quizá ella por ahí quería saber más y Cristo se estaba revelando y empezó a hacer preguntas interesadas, porque después al final vemos que cree ella. Así que es imposible la segunda opción. La pregunta es, bueno, si yo estoy... ella hace un cuestionamiento: ¿cuál es el verdadero lugar entonces, Señor? ¿Cuál es? Porque aparentemente no conocía. El Señor le dice: ustedes no saben. ¿Por qué no saben? Porque en el día de hoy vamos a ver primero el lugar donde ellos decían cuál es el verdadero lugar de adoración. Hoy en el día vivimos un relativismo moral, intelectual, pragmatismo religioso, sincretismo dentro de la iglesia, que hablan en el tercer audio. Pero ahora vamos a hablar cuál era el verdadero lugar. Ellos no sabían. Bueno, ellos tanto los samaritanos como los judíos admitían que Dios le había ordenado a su antepasado un lugar señalado para adorarlo. En Deuteronomio 12, 12 creo que es 25, si no me equivoco. No, Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios cogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, en ese buscaréis y allá iréis. Entonces el Señor era el que establecía el lugar. Ya saben, un poco que conté la otra vez por arriba cómo estaban divididos ellos, las divisiones que tenían, porque se habían mezclado. Entonces los judíos reconocían que todo el canon, el conjunto, que vamos a ver en el segundo audio, que era en Jerusalén. Ahora estamos viendo acá el primer audio, estamos viendo, o sea, que cómo ellos creían, dónde creía, vamos a decir, estos samaritanos, dónde se adoraba. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo voy a contextualizar. Fíjense que acá dice: nuestros padres adoraron. Bueno, dice: nuestros padres adoraron en este monte. Muchas personas, muchos hijos a veces adoran donde el padre le enseñó, ni le inculcó, como esta samaritana. Dice, ella se congregaba, ni sabía de verdad dónde estaba, ni sabía lo que adoraba. Solo se congregaba o estaba ahí porque sus padres le llevaron ahí. Tenía una fe ciega, sin saber. Entonces vemos que el Señor le va a aclarar. El Señor les claro, dice: ustedes no saben lo que están adorando, pero no están adorando a Dios, el Dios verdadero. O sea, adoran, ¿pero a qué? Entonces la fe tiene que tener un conocimiento, o sea, para saber en qué adoramos. Ella tenía fe, como muchas personas dicen: creo en este santo, creo en aquello, creo en esto, pero no entiende. No, ¿por qué no? Porque mi padre me lo inculcó. No se trata de eso, amado. Entonces esta samaritana estaba perdida en ese sentido, y la hora viene, le decía el Señor Jesucristo. O sea, que bueno, la hora se refería por supuesto a la muerte, la resurrección, de que iba a ascender, iba a completar la redención. Y los verdaderos adoradores, vamos a ver, estoy haciendo un pequeño resumen, lo que voy a dar si no entiende nada. Que los verdaderos adoradores iban a adorar no a través de un lugar, vamos a decir ahora, como en un templo, sino en espíritu y en verdad, que es lo que vamos a ver después en el segundo o el tercer audio, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Lo que dice ahí, o sea, bueno, ella sabía que cuando dice acá nuestros padres, dice, está citando, por supuesto ustedes saben que está citando a Abraham, está citando a Isaac. Bueno, que Abraham había construido un altar a Dios, fue en Siquén. No sé si se acuerdan, ¿sí? Esto es teología del pacto. Yo sé que estas cosas son difíciles, si no le prestan atención de entrada ya se van a perder. Entonces, Génesis 12,
en el versículo número, creo que era el 6. No sé si se acuerdan cuando hablé un poco de teología del pacto, teología pacto abrámico, y dice así. Fíjese, yo lo voy a leer en adelante, del 6, dice así. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta encima de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el rey cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, edificaré allí un altar al Señor a quien había... Bueno, allí edificó un altar a quien el Señor le había aparecido. Bueno, a esto se refería a la samaritana, que ellos Abraham había levantado un altar cuando de alguna forma se le aparece Dios y le da la promesa esa, que ya tocamos en mucho, ese pacto dicotómico que tocamos. Pero ¿qué pasa? Pasó Abraham y ¿qué hizo? Edificó un lugar, en ese lugar, y ellos, bueno, se congregaban ahí. Bueno, ellos estaban en otro monte, pero de ese monte de alguna forma podían ver ahí. Yo no me da tiempo de hablar, pero cuando habla del monte, ahí ese monte que dice en Toi Orei, Toutoi, que hablaba ahí, ella estaba, o sea, al pie, había un pozo de Jacob, no sé si se acuerdan el domingo pasado, estaban ahí al pie de ese monte, pero ella estaría señalando quizá el monte donde había edificado, vamos a decir, Abraham. De alguna forma ellos tenían ahí lo que había pasado en Génesis 12:7 ahí. Y habían levantado después unos altares sobre Gerizim. Bueno, la idea es esta, es que ellos tenían un Pentateuco samaritano, y ellos, bueno, adoraban de acuerdo a donde Abraham había levantado un altar en ese momento. Es como que, a ver cómo puedo explicarlo, ellos adoraban el lugar donde se le había aparecido. Nosotros no podemos adorar cuando el lugar, como, a ver, un ejemplo, cuando se le aparece una zarza. No es el lugar, o sea, eso ahí, la zarza, sino la presencia del Señor. El Señor no habita en lugares hechos, como dice Hechos 7:48 al 50. Si viene el Altísimo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mi pie. ¿Qué casa me edificaré?, dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Entonces, ningún lugar, quiero que sepan, ningún lugar que está así es como que ven, desciende espíritu, que no es así. Vamos a ver que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad podemos estar adorándole, y quizá en un monte podemos estar adorándole en una pieza, postrado, arrodillado, porque el espíritu está dentro de nosotros. No es el lugar, ese lugar no se transforma en un lugar, puede ser una iglesia donde nos reunimos como comunidad. Pero esta samaritana creían que ese lugar, o irse a un monte por ahí, a ver, pensando de que ahí van a encontrar la presencia. No es así. Entonces, pero fíjese que en los versículos anteriores de Génesis 12:1 al 3 dice así: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Bueno, ahí es donde él levanta un altar, cuando le hace esa promesa. Muchos en el día de hoy, bueno, dicen: vení y congregate en este lugar, como en el monte de Siquén, así, o en la iglesia de tal cosa, que vas a recibir la bendición que le dio a Abraham, porque él creyó y entonces vas. Eso no es, amado. Ustedes, cuando hemos visto la teología del pacto abrámico, no sé si se acuerdan que ustedes cuando van a Gálatas, vamos a hacer una cosa, voy a Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 6 y 8 dice así, hablando de ese monte de la samaritana, que señalaba el monte donde estaba Abraham. Pero ¿qué era esa bendición? ¿Qué es la bendición que le prometió Dios a Abraham en ese monte? Bendeciré. Bueno, ahí el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Para eso tenemos al apóstol Pablo, que en el capítulo número 3, versículo 6 dice así: el pacto de Dios con Abraham, dice Gálatas. Así Abraham creyó a Dios, esto que leí yo recién ahí, Génesis 12. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Esa bendición. La buena nueva. ¿Qué es buena nueva, Daniel? Es el Evangelio.
Dios le predicó el Evangelio a Abraham en ese monte. Esa es la bendición. ¿Qué bendición? Bueno, en la buena nueva Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, en ti. De modo de los que son de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, porque todo lo que depende de la obra de la ley estén bajo la maldición. Y en el versículo número 26 en adelante de Gálatas 3 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, podríamos decir, no hay samaritano tampoco, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Qué es la promesa? Bueno, eso que habíamos visto una vez, que era el Evangelia, la promesa que Dios le dio, que te iba a bendecir. ¿Qué bendición? De tu lomo va a venir una simiente que va a cumplir todas las cosas que vimos en el pacto abrámico, que era que Cristo iba a cumplir la ley, o sea, la repetición de la ley, iba a vivir una vida santa. Esa era la bendición. ¿Cuál era? Cristo, la bendición que tenemos nosotros. Ahora la samaritana, volviendo al texto que estamos ahí, ella estaba adorando un monte, ni sabía. ¿Por qué? Esto es importante que lo entiendan. Ella estaba adorando, es como ustedes van a una iglesia y no, me congrego en una iglesia allá, hay mucha bendición, cantan, hay buenos hermanos. Amado, todas esas cosas son buenas, son lindas, congregando con unos hermanos, hay una pantalla, quizás lindos bancos, no como acá, que es un lugar humilde. Pero podemos decir que de acá se traza y de acá sale la palabra de río de agua viva para los espíritus. No se trata de la comodidad o de las cosas. Esas cosas pueden ayudar. Pero si no está la palabra de Dios no sirve de nada. Entonces esta mujer se congregaba en un lugar, pero no sabía qué pasaba. Porque ese lugar no había, se dio una palabra nomás. Es como se dio una palabra. Dios le dio una palabra en un lugar. Es como yo predique una palabra acá y me vaya. Y todos vengan, acá se predicó, que vino el pastor y predicó. Y este lugar vamos a seguir porque él... No es ese lugar. Entonces Dios dio una palabra y ellos creían que ahí, como él levantó un altar, estaba. Pero ¿qué pasa? La palabra que Dios le dio apuntaba a Cristo. Y volvamos al contexto que estamos con la samaritana. Vas a ver más adelante que el Señor se le va revelando y dice, soy yo. Tú estabas en un lugar adorando, en una casa o en un monte, han levantado, pero no, incluso no saben eso, porque el judío sí sabía que era en Jerusalén, ellos estaban adorando en otro lugar, pero más allá ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque esa promesa, ¿a quién apuntaba? Apuntaba al Señor Jesucristo. Esa promesa. Y ellos se congregaban en un monte, como diciendo que ahí era el lugar que había, pero no entendían que esa promesa que le dio a Abraham, ¿qué era? Se iba a cumplir en Jesucristo. Entonces eso debemos entender. Jesucristo ahí de alguna forma le está diciendo que no importa el lugar donde estés, o sea, sino de verdad a quién estás adorando, cómo estás adorando, que vamos a ver en el audio número 3. La actitud de tu corazón ha sido regenerado, se predica el verdadero evangelio, es en el lugar, todas las cosas que hay, las ordenanzas, la disciplina, todo eso. Pero en verdad ella no conocía nada de eso. No conocía nada de lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando ahí. No era el lugar, sino cómo y a quién se adora. Hoy se adora a muchos Cristos, se adora muchas cosas, pero de verdad ni siquiera sabe. Se congregan en lugares así como la samaritana, que dicen lugares de bendición, como la samaritana. ¿Por qué? Porque se le dio la bendición ahí a Abraham. ¿Pero qué era esa bendición? Ya lo volvemos a decir, es Cristo. Si vos estás en un lugar y no te predican de Cristo, no te hablan del Evangelio, no te hablan de la necesidad, no hay ninguna bendición para tu alma, de verdad. En el nombre del Señor Jesucristo te digo, no hay bendición, no hay. Ahora, ¿por qué se congregan? Porque la concupiscencia de sus corazones los lleva a eso, a oidores, a esos predicadores de falsa doctrina. Porque vendrán, dijo más adelante voy a tocar, que vendrán estos falsos maestros que le van a endulzar el oído. Y ellos tienen comezón de esas cosas, les gustan. Solamente aquellos que tienen hambre y sed de justicia y quieren esta agua de río, de agua viva, es que vienen a buscar esa sed de justicia. ¿Qué es justicia? Que reconozco que estoy mal ante Dios, necesito ser justificado. Y entonces en Cristo hallamos esa agua para saciar nuestra sed. Bueno, y eso es lo que le dice el Señor. Mujer, créeme, ten fe, cree esto. Aunque no se lo dijo así, y nosotros tenemos mayor revelación que la samaritana ahora, podemos entender un poco eso, que lo que le estaba diciendo la samaritana. Ella no sabía, de verdad,
Pero él decía, va a venir una época donde vas a adorar al Dios que es espíritu. Más adelante voy a ver qué es esta adoración que es en espíritu, porque voy a ver que el espíritu, vamos a decir, no está hablando del Espíritu Santo ahí. Vamos a ver que es la mente. Un verdadero adorador es renovado por su mente. Vamos a ver, eso lo voy a ver en el audio número 2 o 3, ¿sí? Entonces es importante de entender estas pautas para poder... Y la mujer samaritana, por supuesto, no entendía nada de estas cosas. Bueno, espero que se haya entendido. Voy a explicar un poquito más para ir cerrando porque me quedó tiempo. ¿Qué era ese pacto que le había dicho a Abraham? Bueno, Dios le había prometido esa bendición. ¿Qué era? Que Dios iba a cumplir. Era un pacto condicional, condicional e incondicional. Ya lo explicamos, es un poco difícil explicarlo, pero el asunto era así, que Dios le iba a prometer el establecimiento, esa bendición que le prometió. ¿Pero qué era la bendición? ¿Es una bendición material? No. La bendición de que le prometió a Abraham es que él iba a cumplir, el Señor las condiciones. Él mismo pedía, pero él iba a dar. ¿Cómo le iba a dar? Bueno, por medio de Cristo. Esa bendición, ¿qué era bendición? Que Él iba a venir a nosotros a redimirnos nuestros pecados, primero a cumplir la ley y después a redimir nuestros pecados. En Cristo está la bendición. Y ella no entendía nada, ella se congregaba en un lugar porque sus padres decían que se congregaban ahí. Y así estamos en el día de hoy con muchas personas que por ahí no saben. Vamos a pasar el audio número 2.